que se enfrentará con Julio César, solo que ahí Julio César es el que gana. Sin embargo, 150 años antes, Catón es el que consigue doblegar políticamente a Escipión en unas tensiones, en unas sesiones en el Senado absolutamente impresionantes. También el hijo de Escipión también tiene su protagonismo. Sí, un hijo que intenta emular al padre, pero esa imposibilidad de emular al héroe nacional, ¿no? Es abrumador, lleva esa carga el hijo. Y por otro lado está la hija, Cornelia, que aparece como un personaje rebelde, que lo fue, que está documentado, que se rebelaba contra algunas de las decisiones paternas, entre otras, la decisión clave en esa época es que los padres elegían con quién se casaban las hijas, ¿no? Mientras que Cornelia quería ir de forma independiente. Y ahí chocaron tremendo, un choque, hoy día diríamos, de trenes, ¿no? Y eso me parecía interesante porque se viera que el gran hombre, esa gran personalidad pública, el que derrota a Aníbal, pues tenía sus problemas familiares. Eso dota a las novelas de una profundidad y de una vitalidad que es lo que las hace muy entretenidas. Hay otro personaje que a mí, que soy hombre de teatro hasta cierto punto, pues también tiene su interés. No es la primera vez que sale en la trilogía, pero Plauto, con el gran autor de teatro de Roma, ¿no? Sí. A mí me ha gustado mucho poder incorporarlo, y creo que es una cosa novedosa y original en que unas novelas que vayan sobre Escipión y Aníbal se incorpore la figura de Plauto, porque la gente suele desconocer que es coetáneo de estos personajes. Mientras Aníbal atacaba a Roma, Plauto escribía sus comedias, y en esas comedias el público, atemorizado por los ataques de Aníbal o de Antíoco, se refugiaba, ¿no? Esas comedias eran una catarsis para el pueblo romano. Y es un personaje al que le tengo especial cariño. Sí. Bueno, pues saltemos, si esta ha sido la última, saltemos a la primera, Africanus, que es donde, donde resalta más, ¿no?, la figura de Escipión, conocido como el africano, hijo del cónsul, ¿no? Sí, esta es la novela que narra la infancia y la juventud de Escipión. Me parece importante comentar que, aunque las tres novelas son consecutivas, se pueden leer de forma independiente, porque cada una es una unidad en sí misma. Uno puede empezar por la tradición de Roma y ver si le gusta, y si le ha gustado podrá volver hacia atrás, como hacer un flashback, ¿no?, en el tiempo. Entonces, en esta se narra ese momento inicial en el que Roma está totalmente acosada por Aníbal, y de pronto emergerá alguien joven. Sí, da la sensación de que el destino de Roma está sentenciado, exacto. Sí. Y sin embargo, Escipión revirtió la historia, la cambió. Es de esas personas que de pronto cambian lo que habría ocurrido. Por eso es una persona que me parece tan impresionante. Sin él, a lo mejor no estaríamos nosotros hablando en el idioma que estamos utilizando ahora. Claro. Sí, porque pone las bases del Imperio Romano, ¿no? Claro. Sí. Conquista Hispania, conquista África y contribuye a la conquista de Asia. Son 3 de los 4 ejes de expansión. El cuarto, que es el norte, se lo deja a Julio César. Y ahí es donde se va forjando su personalidad, donde aparecen todos los caracteres, incluso personales, ¿no? Sí, ahí me ha gustado mostrar cómo se forjaba la personalidad de un patricio romano de la época, ¿no? Cómo se le adiestraba militarmente, cómo se le educaba en la cultura, dentro del círculo de los escipiones, en la cultura clásica de la griega clásica, cómo suelen tener un preceptor, un pedagogo, ¿no?, un pedagogo. Y todo esto nuevamente me lleva a poder incorporar en las novelas lo que es la vida diaria, del día a día en Roma, que son a veces aspectos que novelas históricas creo que a veces no los cuidan tanto, y a los lectores les gusta mucho. Y junto a él, o frente a él, está Aníbal, y además, pues ciertamente en las novelas se le da su carácter, es decir, no es el bueno y el malo, sino que se resaltan también sus cualidades, su inteligencia, se contraponen los dos caracteres. Exacto. ¿No? Sí, me gusta subrayar que en mis novelas Aníbal no es el malo, es, como muy bien decías, es el oponente militar, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la trilogía sí que se va viendo cómo trazan una relación de respeto mutuo, por ejemplo, ¿no?, por el contrincante. En este sentido, la novela también es distinta, ¿no?, porque sí que a veces se ha trazado que uno es el bueno y el otro es el malo. Me gusta que Gisbert Haas, el escritor alemán que escribió la novela Aníbal, Gisbert lee perfectamente español, y le mandamos una novela y su comentario fue que era magnífica
y que era incluso buena para procartagineses, con lo cual me pareció muy interesante, ¿no? Porque aunque yo haya trazado las novelas con el foco en Escipión, cualquiera que le guste la personalidad de Aníbal va a ver que no está tratado de una forma despectiva, ni muchísimo menos. Sí. Y además, no solamente se narran las batallas, no solamente se narran, digamos, los enfrentamientos entre ellos, está también la vida cotidiana, o sea, hay muchos más elementos, la profundización en los personajes, que me parece que le interesa de modo especial. Sí, lo que volver sobre lo que estábamos diciendo, ¿no? Del día a día, las costumbres, pues cómo es una celebración de un matrimonio romano, cómo, por ejemplo, es educado un hijo, si un hijo al nacer lo pueden aceptar o rechazar. Todo este tipo de detalles del día a día, por ejemplo, ¿por qué tenemos en rojo normalmente en los calendarios los días festivos? Normalmente suelen estar en rojo, ¿no? Porque los romanos en sus calendarios los ponían en rojo el octavo día de la semana, su día de semana era de 8 días, que era el día de mercado, ¿no? Esos detalles que se va encontrando el lector yo creo que le agradan, ¿no? Porque está aprendiendo cosas sobre su propia vida y no sabía que esas cosas tenían las raíces en Roma. Antes comentábamos la necesidad de buscar documentación y que ha encontrado documentación, no solamente sobre Escipión, sino sobre todo. Sí. El tema de la documentación yo lo divido en 3 partes. Hay fuentes primarias, secundarias y la experimental. Las fuentes primarias son aquellas que nos han quedado de la época. Por ejemplo, Plauto es una magnífica fuente primaria, porque como Plauto además escribía con el lenguaje de la época, me vale para saber cuáles son las interjecciones que normalmente se utilizaban, imprecaciones a los dioses, que luego puedo utilizar para darles realidad y verosimilitud a los personajes. Fuentes secundarias son todos los historiadores que han escrito sobre esta época. Los clásicos, Plutarco, Apiano, Tito Livio, Polibio, etcétera, etcétera. Y la historiografía moderna. Y la experimental son los museos, los talleres y las recreaciones históricas. Y combinarlo todo le otorga mucha potencia a estos libros. Pero también hay que trabajarse. Claro, hay que trabajárselo, son muchísimas horas. Por eso han sido 6 años y medio para escribir la trilogía, de los cuales son aproximadamente 2 años para cada libro. Esos 2 años y pico se suelen dividir en unos 6 meses de documentación y luego empieza la escritura. Pero en paralelo a la escritura sigue la documentación, porque a medida que escribes y vas abriendo fronteras en nuevas escenas, te aparecen nuevas interrogantes que te llevan a nueva documentación. Y luego ya se retroalimentan. Y luego viene la parte más dura para mí, que es los 6 meses finales de correcciones, pero que hay que hacerlos para que, claro, que luego encaje todo.